¿Qué son los procesos? Los procesos son algoritmos, son pequeñas partes de código, o sea, son procesos chiquititos, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hacer lo que el ingeniero nos dice, por ejemplo, en los anteriores temas es hacer un algoritmo que me elimine las vocales, ¿ya? Y es lo mismo que te digan hacer un algoritmo, un proceso que elimine las vocales o una función que elimine las vocales, ¿ya? Entonces, un proceso es un algoritmo, es una pequeña parte de código. Entonces, nosotros lo vamos a dividir en varios procesos, o sea, vamos a hacer varios algoritmos y esos algoritmos tienen que estar definidos en una carpeta, o sea, en una unidad, ¿ya? Eso está definido en Delphi o en Pascal. Primero se llama unidad, donde están los algoritmos implementados, donde nosotros realizamos los algoritmos y eh, se llama ya programa al programa que llama a nuestro algoritmo para que funcione. Y cuando habla de parámetros, dice, a ver, voy a hacer una función que me elimine o un proceso que me elimine las vocales. Yo le digo a mi función, function le voy a poner, eliminar. Se va a llamar eliminar, ¿ya? Eliminar vocales. Vocales. Paréntesis y acá de tipo string, ¿ya? Miren, esto de aquí yo le digo function, una función. Entonces mi función se llama eliminar vocales. Y aquí dentro de los paréntesis va mi parámetro. ¿Qué es lo que yo tengo que pasarle? Le voy a pasar una cadena ya. Cadena y va a ser de tipo string. Entonces, esto de acá es un parámetro. Es un parámetro de tipo string que se llama cadena. Entonces, una función recibe parámetros o un proceso recibe parámetros y ya los manipula como quiera. O depende del algoritmo que vayamos a hacer. Y nos retorna un valor de tipo string. Entonces, le pasamos una cadena. Nosotros hacemos un algoritmo acá, el que nosotros querramos. Aquí vamos a hacer nuestro algoritmo. Y este algoritmo tiene que eliminar las vocales, porque tiene el nombre de eliminar vocales. Vamos a hacer un algoritmo que elimine las vocales ya. Y al finalizar me retorna una variable de tipo string o un parámetro string. ¿Y qué tiene que tener ese parámetro? Tiene que tener una cadena sin vocales, ¿ya? Entonces, estos son los parámetros. Es con los datos que nosotros trabajamos para hacer el algoritmo. Esos son los parámetros. Son los datos en los cuales vamos a manipular a través de nuestro algoritmo. Esta cadena la vamos a manipular para sacarle las vocales. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte de qué son los parámetros? Parámetros simplemente Sí, se entiende. son tipos de datos en los cuales nosotros manipulamos, ¿ya? Entonces, en Pascal, para crear unidades y procesos, lo que vamos a hacer, a ver si me siguen, por favor. Ya. Ya tengo acá, miren, le llamé U cadenas aquí arriba, no sé si lo ven, U cadenas que se llama unidad, cadena, U es por unidad, y le llamé cadena, punto pas. Y acá le puse demo vocales, ¿ya? Entonces le puse, aquí es la unidad y aquí está el programa. Esto es un programa, miren aquí dice program y acá dice unit, ¿ya? Entonces, en la unidad lo que vamos a hacer simplemente es hacerlo los algoritmos. Vamos a hacer el algoritmo, miren, y aquí yo le pongo vocales y me retorna booleano. Lo que hago es verificar si el carácter que yo le paso es una vocal o no. Si es una vocal me retorna B. B aquí, miren, es booleano porque me dice acá de retorno booleano. Entonces, en la unidad simplemente hacemos los algoritmos y en el programa ya llamamos a nuestro algoritmo. Mi algoritmo se llama vocales. Yo simplemente lo llamo y esto de aquí lo que hace es ir a la otra carpeta y hacer el algoritmo con el parámetro que le estoy pasando. En este caso el parámetro es X. Y acá miren, llama a vocales, viene acá buscando ahí uno que se llame vocales, encuentra aquí. Y recibe un parámetro y ingresa acá la función.
y retorna y hace el algoritmo, ¿ya? Entonces, vamos a crear una carpeta. Miren, yo voy a crear una carpeta primero. Le voy a llamar, mm, a ver, unidades, ¿ya? Unidades, eso yo le voy a llamar unidades nomás. Ya, eso es una carpeta. Ahora voy a entrar a la carpeta. Y en la carpeta voy a crear dos archivos, ¿ya? Un archivo que se llame unidad y otro que va a ser un programa. Entonces, miren, nuevo archivo. Y yo le digo acá, aquí miren, archivo de programa.paz, el otro es unitpascal.paz y el otro es archivo lnp.inp. Entonces hay que crear dos. Uno que sea un programa y otro que sea una unidad. En la unidad se definen los algoritmos, se hacen los algoritmos. Y en el programa simplemente los llamamos. Entonces primero voy a crear la unidad, ¿ya? Le voy a llamar unidad, voy a crear la unidad y le voy a poner un nombre. Le voy a llamar este práctico de acá es de cadenas, ¿no ves? Entonces yo le voy a llamar ucadenas 2, ¿ya? Le estoy poniendo 2 porque yo ya tengo un ucadenas. Entonces yo le voy a llamar ucadenas. Esto va a ser una unidad y le doy a aceptar. Ahora, como ven, miren, se inicia esto de acá y tenemos esto. Tenemos ucadena. Ahora, vamos a aquí en la parte de, miren, esto de acá tiene varias partes. Interface, acá en Interface, Implementation, Initialization. Entonces vamos a crear acá en Implementation, vamos a hacerlo los algoritmos, ¿ya? Vamos a crearlo los algoritmos. Y en Interface simplemente vamos a definir. Acá tengo un ejemplo, miren. A ver, esperen un momento. Tengo que subir. Ya. Aquí, miren. Miren acá. Tengo en Interface, yo defino, ¿ya? Simplemente defino. Simplemente voy a definirlo los algoritmos. En Implementation ya creo los algoritmos. Y la sección de acá de Initialization no le voy a hacer nada, ni finalización no le voy a hacer nada. Ahí simplemente lo voy a dejar. Lo que vamos a usar va a ser Interface e Implementation, ¿ya? Entonces, voy a ir arriba, voy a entrar acá y voy a crear acá. Les decía que en Interface vamos a crear el algoritmo. El algoritmo que tenemos nosotros se llama, espera un momento, creo que no lo tengo aquí, pero voy a buscar el práctico que me pasaron, por favor, para pasarlo a la computadora y hacerlo así, ¿ya? Vamos a hacer el número 2 ya. Escribir un proceso que elimine las vocales de una cadena. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser escribir un algoritmo que elimine las vocales de una cadena. Y vamos a escribir acá en Interface, vamos a definir el algoritmo. Entonces, vamos a crear, va a ser function. ¿Por qué? Porque nos va a retornar una variable, pero sin vocales, ¿ya? Nos va a retornar una cadena sin vocales. Y le decimos eliminar vocales. Eliminar vocales. Entonces, va a ser nuestro algoritmo se va a llamar eliminar vocales. Y va a recibir un parámetro. Ese parámetro le voy a llamar cadena, ¿ya? Nosotros vamos a manipular esa cadena. Entonces, esa cadena va a ser de tipo string. ¿Ves? Es una variable de tipo string. Un parámetro es una variable. Y le estamos pasando el tipo string, ¿ya? O va a ser de tipo string. Ahora
Lo que tenemos aquí va 2 puntos y va el tipo de retorno que me tiene que dar. Perdón, no me dicen si se ve la pantalla, ¿no? Ya, miren acá. Function, mi función se llama eliminar vocales. Acá está. Eliminar vocales. Le paso como parámetro una cadena y esa cadena es de tipo string. ¿Ya? Cadena, 2 puntos y el tipo de datos. Luego va 2 puntos y va el tipo de datos que me retorna la función. Entonces, ¿qué me tiene que retornar? Me tiene que retornar una cadena sin vocales, ¿no ves? Entonces me retorna también un string. Eso es un string, ¿ya? Y punto y coma. Ahora tenemos en la parte de interface el algoritmo o la definición de nuestro algoritmo. Se llama eliminar vocales, le pasamos un parámetro que se llama cadena y esa cadena es un tipo string, ¿ya? Ahora este algoritmo me retorna un tipo string y me retorna un tipo string. Entonces lo que vamos a seguir es, en implementation vamos a hacer el algoritmo, ¿ya? Vamos a hacer el algoritmo, vamos a implementar el algoritmo, ¿ya? Vamos a implementar. Ya. Entonces vamos a crear function, copiamos lo mismo, hacemos el mismo algoritmo, eliminar vocales, le pasamos una cadena, esa cadena es de tipo string, y vamos a retornar un tipo string también. En otras palabras, copiamos lo que está aquí arriba, ¿ya? En la parte, lo que está en la parte de interface, copiamos en la parte de implementation. Y ahora recién vamos a hacer el código. Begin end. Esto es ya lo mismo que hicimos anteriormente. Es simplemente un algoritmo que elimina las vocales. Definimos nuestra sección de variables y creamos nuestras variables. Ya tenemos la función cadena, ya tenemos la variable cadena que el usuario nos va a ingresar. Ahora vamos a hacer el algoritmo sobre esta cadena, ¿ya? Ya tenemos la cadena, ahora sobre esa cadena vamos a eliminar las vocales. Entonces voy a crear una variable, le voy a llamar eliminar, no, le voy a llamar sin vocales, sin vocales, sin vocales, y va a ser de tipo string. Esta variable sin vocales es la que vamos a retornarle al usuario o la que le vamos a mostrar al final, que va a contener la cadena pero sin vocales, ¿ya? Por eso le estoy poniendo sin vocales. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pero yo le estoy poniendo eso. Ahora voy a tener una variable n que va a ser la longitud de la cadena y va a ser de tipo integer, ¿ya? Integer. Y voy a tener un contador. También va a ser de tipo integer. Ya. Ahora vamos a iniciar voy a tener una variable que se llame vocales, y también va a ser de tipo string, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué va a ser de tipo string. Ya vamos a iniciar ahora. Esta es la sección de variables, miren, es lo mismo que teníamos en el anterior código, solo que estamos haciendo esta pequeña diferencia, la función y pasamos un parámetro, ¿ya? Ahora aquí vamos a iniciar nuestras variables. Vamos a iniciar la variable sin vocales. Sin vocales va a ser igual a vacío. Vamos a iniciarlo en vacío, no tiene nada. Ahora nuestra variable contador va a estar en 1. ¿Por qué va a ir 1? Porque vamos a recorrer la cadena desde el inicio hasta el final. ¿Y cómo sabemos que es el final? La longitud de la cadena hay que almacenarla en n, ¿ya? Yo la voy a almacenar en n.
Entonces yo le digo, la cadena que el usuario ingrese, le saco la longitud. ¿Y cuál es la cadena? ¿Y cuál es la cadena? Acá arriba, miren, está el parámetro. Entonces, esa es la cadena. Esa es la cadena que el usuario va a ingresar y nosotros esa cadena se la pasamos a nuestro algoritmo, eliminar vocales, y él trabaja con ese parámetro. Entonces ya tenemos la cadena y lo que voy a hacer va a ser sacarle la longitud. Y la longitud es length de la cadena. Ahora en n tenemos la longitud de la cadena. Ahora vamos a iniciar la variable vocales. Y le voy a decir que vocales sea igual a, e, i, o, u y a, e, i, o, u. Entonces las mayúsculas, las minúsculas y mayúsculas, ¿ya? Y vamos, nuestra variable vocales tiene eso. Entonces, mi algoritmo tiene que eliminar las vocales, ¿no ves? Yo lo que voy a hacer va a ser un ciclo while. Te voy a preguntar si en la primera posición hay un carácter, hay una vocal. Si hay vocal, lo elimino. Si no hay vocal, lo dejo ahí. Y sigo recorriendo la cadena hasta el final. Entonces, por ejemplo, acá miren. Si mi cadena es sistemas, entonces yo voy a preguntar, ¿este es vocal? No, no tengo que hacerle nada. ¿Este es vocal? Sí. Y es vocal, sí, entonces lo elimino, ¿no ves? Luego pregunto, ¿ese es vocal? No. ¿Este es vocal? No. ¿Este es vocal? Sí, entonces lo elimino. ¿Este es vocal? No. ¿Este es vocal? Sí, entonces lo elimino. Y al final se acabó. Entonces, vamos a recorrer posición a posición, ¿ya? Vamos a ir recorriendo toda la cadena en la posición 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la posición final, para verificar en qué posición hay vocales, y si encontramos una vocal, la vamos a eliminar. Ahora, yo voy a hacer un bucle while. Bucle while. Do. Ahora, aquí mi condición. ¿Qué condición va acá? Para recorrer desde el inicio hasta el final. ¿Alguien que me diga cuál es la condición? Para empezar desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena. ¿Alguno tiene idea? ¿Qué condición iría ahí para recorrer toda la cadena? I igual a n, no. Aquí no tengo i, miren. Tengo mi variable contador, vocales y n. Compañera dice c igual a n. No. Sería mientras contador sea menor o igual que n. Entonces, mientras mi contador sea menor que mi cantidad de caracteres, lo que hay que hacer es ir recorriendo toda la cadena, ¿no? Y recorrer desde el inicio. Entonces, digo, mientras mi contador sea menor o igual que la cantidad de caracteres que tiene mi cadena, que en este caso es n, entonces voy a entrar al algoritmo y voy a recorrer toda la cadena. Y voy a recorrer posición a posición. Pero yo pregunto, voy a tener una variable car acá, miren. Voy a crear una variable auxiliar, le voy a poner. Auxiliar, o car mejor. Car, que va a ser de tipo char. ¿Ya? Ese car va a ser el carácter en la posición 1, el carácter en la posición 2, carácter en la posición 3, carácter en la posición 4. Entonces lo voy a almacenar ahí en la variable car. Y yo le digo carácter va a ser igual a lo que tenga la cadena en la posición contador. Entonces lo que estoy diciendo es carácter va a ser igual a lo que tenga la cadena en la posición contador. Contador tiene 1. Luego va a seguir
contador incrementando va a sacar el carácter en la posición 2, en la posición 3, en la posición 4, en la posición 5, así hasta el final. Ahora, ahí tenemos el carácter. Hay que preguntar si ese carácter es una vocal o no. Si no es vocal, lo que hay que hacer es concatenarlo, ¿ya? O ponerlo en la variable sin vocales. Entonces vamos a hacer una pregunta. Si, miren, vamos a usar la función post, ¿ya? La función post ya saben cómo funciona, ¿no ves? Si yo le paso a mi función post un carácter y le paso mi cadena, entonces me dice si ese carácter se encuentra en esa cadena. Me retorna la posición. Si me retorna la posición 1, entonces quiere decir que está ahí. Si me retorna la posición, si me retorna mayor a 1, entonces ese carácter se encuentra dentro de mi cadena. Si me retorna 0, no se encuentra, ¿ya? Entonces yo le digo post. Si yo le digo, si mi carácter se encuentra en vocales, entonces el carácter en vocales, lo que hace esta función post es devolverme la posición, por eso dice post de posición. Y si es 1, si es mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces el carácter se encuentra en la variable vocales. Si no, no está. Entonces yo le digo, si es menor que 1, si es menor que 1, ¿qué pasa? Y me dice, por favor, si es menor que 1. Si mi función post me retorna un valor que sea menor que 1, ¿qué es lo que pasa? Da falso. Entonces, no lo encontró, ¿no ves? No encontró el carácter en esa cadena. Entonces, lo que hay que hacer es, sin vocales, ese carácter lo vamos a poner en la variable sin vocales. ¿Ya? Entonces, sin vocales va a ser igual lo que tenga sin vocales más ese carácter. Entonces, más el carácter. ¿Ya? Y si es vocal o si encontró en una posición, entonces no hacemos nada, no necesitamos ese carácter, ¿ya? Y lo que vamos a hacer va a ser incrementar nuestro contador en 1. Contador más 1. Ahora, una vez acabe el bucle y acabe el algoritmo, lo que hay que hacer es retornar un valor. Acá miren, retornamos un valor de tipo string. Nuestra función retorna un valor string. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser acá, antes de que acabe nuestro algoritmo dentro del begin-end, vamos a poner el nombre de la función. ¿Cómo se llama nuestra función? Eliminar vocales. Se llama eliminar vocales. ¿Okay? Eliminar vocales. Y a ese de ahí le ponemos el resultado que nosotros vamos a retornar o vamos a mostrar. Y mi resultado está en la variable sin vocales. Entonces pongo el nombre de la función y ahí almaceno la variable que voy a retornar, que en este caso es sin vocales. Ahora ya tengo uCadena, es una unidad. Miren, yo voy a tratar de correr y no funciona. Dice, no fue encontrado. A ver. Las unidades no corren en Delphi, así que si les da acá, que quieren correr, no va a funcionar, ¿ya? Lo que vamos a hacer va a ser
vamos a crear ahora nuestro programa Delphi que va a usar esta unidad. Entonces yo en la misma carpeta de aquí voy a crear un programa, va a ser nuevo archivo y le voy a llamar aquí, miren, en archivo de tipo archivo de programa, va a ser, ya no va a ser unidad, le voy a llamar demo cadena, demo cadenas 2, ¿ya? Eso se llama mi programa. Y ahora yo lo único que voy a hacer, voy a crear acá una función en mis variables, miren, voy a llamar cadena, simplemente cadena y de tipo string. Estoy almacenando una cadena, ¿ya? Jóvenes, si se acaba el tiempo, ingresen al mismo enlace, por favor, del grupo. Voy a volver a crear la sala ahí, ¿ya? Entonces, cadena de tipo string. Ahora lo que vamos a hacer va a ser usar nuestro algoritmo que tenemos en la unidad. Nuestro algoritmo se llama eliminar vocales. Entonces, voy a decirle al usuario, write, le pedimos la cadena, ¿ya? Ingrese la cadena. Van a disculpar. Lo voy a hacer un poco más sencillo para que se vea cómo estoy trabajando acá. Voy a crear una variable que va a ser, acá miren en la función, en la sección de variables voy a crear una que se llame res. Result. Res le voy a poner ya, que va a ser de resultado. Y también va a ser de tipo string. Ahora voy a borrar toda esta parte de acá. Esto de acá. Y yo en result, en res, voy a almacenar lo que la función eliminar vocales me retorne, pasándole el parámetro cadena. Entonces, le digo eliminar vocales, llamo a mi función eliminar vocales, le paso la cadena, y lo que hace es eliminarme la cadena y me retorna un resultado de tipo string, ¿no ves? En la cadena, acá, aquí miren, resultado de, o devuelve un resultado string. Por eso, me va a almacenar el resultado de esa operación en una variable de tipo string que se llama res. Entonces, llamo a mi función vocales, le paso la cadena, hace una operación y me retorna una variable string. Esa variable string yo la voy a almacenar aquí en res. Simplemente le voy a decir write res. Mostramos res. Esto es res y estamos y va a funcionar lo mismo. Vamos a llamar, vamos a escribir funciones. Y ahí está, sin ninguna vocal. ¿Ya? Pueden ponerle cualquier cadena, no hay problema. Vamos a poner informática. Y sistemas. Y da igual, sin vocales. Ustedes pueden acomodarlo un poco más bonito acá, miren. Pueden decirle acá el, vamos a decir, el resultado es dos puntos, separamos y con una coma le juntamos la variable donde está nuestro resultado, ¿ya? Y eso se va a ver un poco mejor. Entonces, ahora el resultado es, y ahí está, sin ninguna vocal. Esto ya es estética, eso es simplemente para que se vea un poco mejor. Pero los algoritmos del programa solamente ven, se llaman. Aquí estamos llamando a nuestro algoritmo eliminar vocales, solamente lo estamos llamando. Y le pasamos el parámetro con el cual va a trabajar el algoritmo. Y el algoritmo acá se encuentra en esta sección, en la unidad. Entonces en la unidad están todos los códigos o todos los algoritmos hechos, ¿ya? Y él hace todo esto.
Entonces, no se olviden, en interface, en la definición del algoritmo y en implementation ya tiene que estar la resolución del algoritmo. Tiene que ser igual lo mismo. En otras palabras, copian lo que está en interface, copian en implementation, var, begin, end, y ahí dentro de eso copian su algoritmo. Luego acá pueden hacer otro algoritmo si quieren. Vamos a hacer otra función, una función 2, que se va a llamar, a ver, vamos a hacer otro algoritmo, ¿ya? Vamos a hacer, a ver, escribir un programa, un proceso que elimina la primera palabra de una cadena. Ya, vamos a hacer ese. Eliminar primer lo voy a poner ya. Y acá le vamos a pasar una cadena, puede ser cualquier nombre, no se preocupen por eso, cadena, va a ser de tipo string, y me va a retornar otra cadena, pero una cadena sin la primera palabra, ¿no? Ahora miren acá, debajo de nuestra función o nuestro algoritmo eliminar vocales, vamos a hacer function eliminar primer. Vamos a pasar acá, cadena. Estamos copiando prácticamente lo que está arriba. Y el resultado. Entonces, una función que se llama eliminar primer, pasamos parámetro cadena, que es de tipo string, y retornamos una variable de tipo string. Ahora vamos a iniciar nuestro bloque de código o del algoritmo begin end. Y ya está. Ahora aquí vamos a hacer el otro algoritmo. Aquí hacemos simplemente el eliminar primer y vamos a llamarlo desde acá también. Desde acá simplemente ponemos eliminar primer y le pasamos la cadena, ¿ya? Antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda sobre esto de acá que expliqué? Sobre esta parte del código o sobre el algoritmo o la creación de la unidad o la creación del programa. Si tienen duda, por favor me dicen. ¿Alguno tuviera alguna duda? ¿Alguien no le entendió? ¿Alguien no le funcionó si está haciéndolo? ¿Todo claro? ¿Todos lo entendieron? Si tienen duda, pregunten, no tengan vergüenza, jóvenes. Ahí abajo dice en el begin, post, ¿qué es eso? Ese post es una función. Aquí este post es una función. Este proceso es una función o un proceso que lo que hace es le pasas dos parámetros, en este caso car, un carácter y una cadena, ¿ya? Aquí él verifica si este carácter se encuentra en esta cadena. Yo aquí, mira, estoy sacando el carácter en la posición contador y pregunto si ese carácter se encuentra en la cadena vocales. Mi cadena vocales es esta. Si este carácter se encuentra en esta, me va a retornar la posición, ¿ya? Retorna la posición en la que se encuentra ese carácter. Si la posición es mayor que 0, quiere decir que encontró. Entonces quiere decir que es vocales, porque aquí en esta variable vocal solamente yo le puse vocales. Entonces si es mayor que 0, entonces encontró una vocal. Pero si es menor que 1, quiere decir que 0 no encontró una posición en la que se encuentre ese carácter. Entonces no encontró la vocal. No es vocal en otras palabras. Y si no es vocal, lo que hacemos es concatenarlo o unirlo a la variable sin vocales. Esa función post lo que hace es devolver la posición de este carácter en esta cadena. Ya, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
¿Alguien está haciéndolo? Disculpen. ¿Alguien está haciéndolo correr o está programando igual en su teléfono? Sí, pero no me corre. Creo que hay errores. A mí ¿Qué bueno te- me quiso correr al principio. O sea, me sale que hay un error en la cadena, pero lo he escrito tal y como está, tal y como lo has escrito vos. Ya. ¿Qué te sale en el error? A ver, decime. Espera, creo que me sale en unidad, no sé qué de unidad, dice. Ahorita lo verifico, voy a verificar si por ahí he escrito algo mal. Ya. ¿Quién está corriendo? Me dice si no le funciona, por favor, para solucionarlo, ¿ya? Para tratar de solucionar. ¿Puedes Como ven, poner un rato en el programa para hacerlo correr? claro, aquí está. Ahorita vamos a hacer este otro algoritmo, el que es eliminar la primera palabra de la cadena, ¿ya? De una cadena. Vamos a eliminar la primera palabra. Voy a poner un ejemplo antes que nada. Poner hola mundo, ¿ya? Hola mundo. En este caso vamos a poner sistemas informáticos. Sistemas informáticos. Ahora, poner otra. Informática. Sistemas y redes. Esto de acá vamos a trabajar. Ya. Lo que hay que hacer es eliminar, miren. Hay que eliminar la primera vocal, dice. La primera palabra, perdón. Entonces la primera palabra aquí es hola. Hay que eliminar hola y simplemente tiene que quedar mundo. Acá, la cadena 2. Y una cadena 3. Entonces de la cadena 2 hay que eliminar igual la primera palabra y tiene que quedar informáticos. Ahora, de la cadena 3, supongamos que nos ingresa esta cadena, hay que eliminar la primera palabra, es informática. Ahora hay que tener sistemas y redes. Entonces le pasamos esta cadena, nos tienen que retornar esto. Le pasamos esta cadena, nos tienen que retornar solamente eso. Le pasamos una cadena mucho más larga, nos tiene que retornar esto. Todo sin la primera palabra, ¿ya? Ya. Vamos a hacer el algoritmo. Espera un momento. Vamos a ir al Pascal. Ya. Hay que eliminar la primera palabra. Vamos a irnos a la unidad. Cadenas 2, tenemos nuestra función que elimina primer. Se llama primer, ¿ya? Le pasamos una cadena, es de tipo string y nos retorna un string. Y nos va a retornar un string sin la primera palabra. Ahora, eso mismo lo vamos a copiar abajo, ¿ya? En el implementation, obviamente. Y escribimos lo mismo, función, el nombre de la función, el parámetro que recibe nuestra función y el tipo de retorno. Miren, es la palabra reservada, función, el nombre de la función, el parámetro, el nombre del parámetro y el tipo del parámetro y el tipo de retorno de la función. Eso es la estructura de una función o de un proceso, ¿ya? Entonces,
vamos a hacer ese algoritmo. Vamos a crear acá en la sección de variables una función. Voy a llamar, a ver, res, que va a ser de resultado, ¿ya? Y va a ser string también, no lo vamos a hacer raro. Res. Vamos a tener una variable n y una variable contador. Contador. Y voy a decir que contador, esto va a ser de tipo string. String. Voy a tener por si acaso una variable booleana. Le voy a llamar bella, que va a ser boolean. ¿Para qué voy a usar una variable boolean? Miren, yo lo que tengo que hacer es primer palabra sí. Entonces sí, sí, sí. ¿Cuándo sé que es una primera palabra? Cuando llego a un espacio, ¿no ves? Llego a un espacio y ya encontré la primera palabra todo anteriormente. Entonces, cada vez que yo encuentro un espacio, ahí lo tengo que detener. Entonces, tengo que detener ahí. Y para eso está mi bandera booleana. Yo le digo, ¿encontré un espacio? Sí. Si encontré un espacio, entonces, lo que voy a hacer va a ser ahí detenerlo y ya no voy a seguir eliminando esto de acá, ¿ya? Simplemente encuentro el espacio y lo dejo ahí. Ya. Ahora vamos a seguir acá. Vamos a ir aquí. Vamos a iniciar nuestras variables. N, le voy a decir que va a ser igual a la longitud de la cadena, ¿ya? El length de la cadena. B va a ser igual a false. ¿Por qué false? Voy a pensar que no encontró todavía un espacio ya desde el inicio. Y vamos a empezar nuestro contador. Desde 1. Mi variable resultado va a estar en vacío, ¿ya? Resultado va a estar en vacío. El inicio va a estar vacío. Ahora, vamos a hacer un bucle while, ¿ya? Un while. Y voy a decir, mientras B sea igual a falso, igual a falso. ¿Y qué hace ese? Mientras B sea igual a falso, lo que voy a hacer va a ser si B es igual a falso quiere decir que no encontró ningún carácter, ¿ya? Y lo que yo voy a hacer va a ser simplemente recorrer mi contador. Mi contador, miren, está en la posición 1. Contador empieza en 1. Entonces, B es falso, yo pregunto. Sí, es falso. Aquí, espera un rato. Voy a preguntar. Si mi cadena en la posición contador es diferente de qué, de un espacio en blanco, entonces yo voy a seguir recorriendo, ¿no? Voy a seguir y seguir eliminando. ¿Ya? Aquí. Pregunto, ¿la cadena en la posición contador 1, es diferente de espacio? Sí. ¿Es diferente de espacio? Sí. ¿Es diferente de espacio? Sí. ¿Es diferente de espacio? Sí. Ahora, llega aquí, ¿es diferente de espacio? No, ¿no ves? Entonces lo único que va a salirse de acá. Va a salir de aquí y ya no nos importa eso de ahí, solamente nos importa esto de aquí hasta el final. Entonces, miren, este falso lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer simplemente va a ser, cada vez que no encuentre un espacio, voy a seguir preguntando por el siguiente
por el siguiente, así hasta encontrar un espacio. Y voy a incrementar mi contador. Yo le digo contador va a ser igual a lo que tenga el contador más 1. Simplemente incremento el contador. Ahora, incrementé el contador. Ahora tengo que hacer una condición. Mientras mi contador sea menor que n, otra vez, mientras mi contador sea menor o igual que n, que es la longitud final de la cadena, entonces lo que hay que hacer es simplemente unir esa cadena. Unir desde ahí hasta el final, porque queremos eliminar la primera palabra. Si es diferente de espacio, ya está, nos salimos. Y ahora vamos a concatenar la cadena restante, que es en variable res, va a ser igual a lo que tenga res más aquí. ¿Qué es lo que tengo que concatenarle? Alguien que me diga, ¿qué es lo que tengo que unirle? ¿Alguien? Ya yo eliminé en el primer bucle de acá, ya eliminé la primera cadena. Miren, digo, cadena en la posición contador. ¿Es diferente de espacio? Sí. Entonces voy a incrementar el contador. Aquí pregunta, cadena en la posición contador. ¿Es diferente de espacio? Sí. Incrementa el contador. Cadena en la posición contador. ¿Es diferente de espacio? Sí. Entonces, incrementa el contador. Pregunta, ¿cadena en la posición es diferente de espacio? No. Entonces, simplemente salta acá al otro while. Y aquí ya eliminó, miren. Ya eliminó eso. Y el contador está posicionado aquí ya. Aquí. Yo le digo, cadena. Le digo, contador es menor que n. Contador es menor que la longitud de mi cadena. Sí, es menor. Entonces, lo único que tengo que hacer es esto de acá, unir todo en la variable resultado. Entonces, voy a decirle cadena en la posición contador. Contador. Y ya está. Simplemente uno. Y el contador lo incrementa. No se olviden, tienen que incrementar porque no sea un bucle infinito. Contador más 1. Y ya está. Ahora acabamos eso y al final de todo esto es el nombre de la función, eliminar primer y la variable que tiene el resultado. Eliminar primer igual a la variable que tiene el resultado. Y la variable que tiene el resultado se llama res. Ya está. Tenemos nuestro algoritmo que se llama eliminar primer y lo que hace es eliminar nuestra primer palabra. Miren, vamos a correr, nos dice valor de la expresión leche es un integer. Creo que tengo un error acá. Ah, ya. Acá miren, estoy mal. No es de tipo string. Esto es un entero. ¿Vean? El tipo de datos es entero. Esta variable b no la usamos, no es necesaria. No fue necesario. Y ya está. Vamos a ver. Y nos va a decir, error en tiempo de ejecución. No se puede ejecutar una unidad, miren. Lo que hay que hacer es usar un programa para ejecutar la unidad. Entonces nos vamos a ir al demo cadena, al programa que usa la librería o la unidad cadena. Acá arriba. Simplemente agarramos, le decimos al usuario ingrese a la cadena. Ahora, almacenamos la cadena y ahora ya no necesitamos este algoritmo. Lo que necesitamos en el algoritmo lo borramos, miren. Y le digo eliminar primero. Lo que estoy haciendo es llamar a mi función que elimina la primera palabra de esta cadena. Y me almacena el resultado. Y yo muestro el resultado.
¿ya? Vamos a hacer ejecutar y vamos a poner hola mundo. El resultado es mundo. Ahí está, miren, eliminó mundo, hola. Entonces eliminó lo primero. Vamos a poner sistemas informáticos. Me tendría que retornar informáticos. Sistemas informáticos. Y ahí está, el resultado es informáticos. Vamos a hacer el último ejemplo con el último, ¿ya? Informática, sistemas y redes. Informática, sistemas y redes. Ahora tendría que devolver simplemente sistemas y redes. Esperen, ahí está. Sistemas y redes. Ya eliminó la primera palabra. Esperen, ahorita les voy a mostrar el código. Y este es el código eliminar primero. ¿Alguien tiene alguna duda sobre ese código? ¿Alguien que no haya entendido alguna parte? Claro, pregunten. ¿Qué pasa si ponemos una palabra? También se elimina. Vamos a ver si el algoritmo... A ver qué pasó. A ver, sistemas. Ahí está. Sistemas. Elimina la palabra. A ver, esperen un rato. Esperen un momento. String fuera de rango, me dice. Esperen un rato. Esperen, ahora aquí. Ya. Lo que pasa, aquí miren en este, perdón. Aquí en esta parte de aquí del código, aquí cuando nosotros decimos cadena en la posición contador empieza en 1, luego viene 2, 3, 4, 5. Encontró un espacio. Si no encuentra un espacio, él va a salir, ¿no? Si no encuentra un espacio, simplemente sale, recorrió, continuó todo. No encontró ningún espacio. Entonces, vamos a hacer acá y and contador, vamos a hacer eso, contador sea menor o igual que n. ¿Para qué le estamos haciendo eso? Para que no se salga de rango o para que no encuentre un índice que no tiene la cadena, ¿ya? Por eso le estoy diciendo que mi contador ya no sigue incrementando. Ahí. Ahora ya no va a dar. Esperen un rato. Ya. Esto de acá. Ahora ya no va a dar el error ese del... A ver, index fuera de rango. Sigue diciendo eso. Esperen. Esperen un momento. Ahora tengo uno y listo. Ya. Ahora sí. Miren.
Ya no dice fuera de rango, pero me deja una S. A ver qué está haciendo ahora, sí, así. Sistemas. A ver. Espera un momento. Me deja la última. Eso se cambia con esto. Aquí también tiene que ser menor. Para que no elimine todo, ¿ya? Hola. Ahí está. Es una palabra, entonces elimina la primera palabra. ¿Ya? Lo que estaba haciendo hace rato estaba llegando a un índice que la cadena no tenía. Entonces el contador seguía incrementando porque la condición siempre iba a ser falso. Si no tenía más de una palabra, entonces siempre iba a ser falso y iba a estar acá atorado en este bucle. ¿Ya? Y lo que hacemos es decirle mientras mi contador sea menor que n. Entonces, mientras no exceda el límite, entonces vas a seguir preguntando. ¿Qué diferencia función y procedimiento? Ya. Las funciones retornan sí o sí un valor y los procedimientos no retornan un valor. Mira, acá la función te retorna un valor de tipo string y se pone el tipo de retorno acá. Entonces el procedimiento o procedure aquí no se pone esto, pero a esta misma variable de acá se la manipula y se la retorna esa misma variable. Entonces estás operando sobre esta misma cadena. No estás operando sobre una cadena. Estás operando sobre esta cadena y mostras esa cadena, pero modificada. ¿Ya? En cambio, la función operás sobre esta cadena, pero mostrás otra cadena. No mostrás esta misma cadena. No retornás un valor. En esto de acá, sí, en función sí. En procedimiento no. Simplemente se modifica y como no necesitas retornarla porque ya la tenés almacenada en una cadena, en una variable la cadena, ya está en la memoria, entonces simplemente la mostrás, no se hace nada más. Entonces las funciones sí o sí retornan un valor y los procedimientos no. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Si no tienen otra duda, jóvenes, se va a acabar la sala. Nos vemos el día martes entonces. Un momento antes que se acabe, pueden activar su cámara por